Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior hemos revisado el teorema fundamental del cálculo en una primera y segunda versión. En la primera, a partir de una función que cumplía ciertas propiedades, definíamos una nueva función como la función integral y veíamos que estaba relacionado con la original a través de la derivada de la función integral y la función original. En la segunda versión, sabíamos que para una función que cumple ciertas propiedades, si nosotros somos capaces de invertir el proceso de derivación, entonces podemos resolver una integral. Aquí está el recordatorio más específico. La f minúscula es una función continua, define un intervalo cerrado y acotado de a hasta b con valores reales. Entonces la derivada respecto de x, de la integral desde a hasta x, de la f minúscula, es igual a la f de x. Es interesante observar que en la integral que nosotros estamos trabajando no aparece la x, salvo en el extremo superior. Es decir, el extremo inferior es constante, el extremo superior es x, y la variable de integración que esté es la única variable que aparece dentro de la integral. De manera que si nosotros tenemos algo de este tipo, pero aparece x y t dentro de la función integral, nosotros tenemos que hacer algo para llevarlo a esta expresión antes de derivar. En la segunda versión establece que si tenemos una primitiva de la f como arriba, y la g es una función del intervalo a como b a valores reales, que sea primitiva significa que la derivada de la g es igual a la f para todo x en el intervalo. Entonces la integral de la f se resuelve a través de la g, a través de la primitiva, evaluando la primitiva en los extremos de la integral y restando. Aquí tenemos la introducción de la notación con una barra para indicar que nosotros evaluamos en los extremos y restamos. En particular, si la función es derivable, nosotros escribimos justamente la derivada de la f dentro de la integral, o sea, la integral de la derivada. Nosotros ya sabemos que la f sirve como primitiva para la derivada, entonces podemos escribir esa integral como f menos f a. Comenzamos con un ejercicio. Es básicamente interpretar el gráfico. Entonces sea g de x la integral desde 0 hasta x de la f. De la f es una función cuya gráfica se muestra abajo. Pregunta, ¿en qué puntos de x se representan los valores máximos y mínimos locales de la g? Como segunda pregunta, ¿dónde alcanza la g el máximo global? Y como tercera pregunta, ¿en qué intervalo es cóncava hacia abajo? Simplemente se dice cóncava, pero en fin. Además realice la gráfica de la g. Les voy a dejar unos 5 minutos para que piensen esto, con lo cual detenemos la grabación. Y bien, vamos a la solución de este problema. Tenemos nuestra función g definida como integral desde 0 hasta x. Entonces vamos a notar algunas cosas que nosotros sabemos. Para todo efecto, nosotros sabemos que con las condiciones adecuadas para la f, por lo menos se nota en el gráfico que la función es continua. Nosotros sabemos entonces que existe otra relación entre la f y la g, que es que la derivada de la g es igual a la f. Y también sabemos que g de 0 es igual a 0. Existen varias funciones primitivas para la g, eso nosotros lo hemos revisado en las clases teóricas. Sin embargo, que además imponer que, por ejemplo, en 0 valga 0, ahí vamos a tener una única, que es justamente la función que está ahí arriba. En principio vamos a trabajar con esta condición que la derivada es igual a la f. Entonces veamos. ¿En qué puntos de x se presentan los máximos y mínimos locales de la función g? Eso está relacionado con hacer la derivada igual a 0. O en realidad con el signo de la derivada también. Entonces, para encontrar eso, por lo menos los candidatos cumplen que la derivada es 0. Entonces la f tiene que ser 0. Y eso nosotros lo encontramos en el gráfico. O bueno, podemos encontrar algunos valores aproximados. Digamos, todo este tipo de ejercicios tienen el defecto de que el gráfico
no es una información precisa, entonces aquí nosotros tenemos que adivinar que justo ese punto donde el gráfico de la f intersecta el eje de la variable t es igual a 1, o sea, tenemos que adivinar que está a mitad de camino. Lo mismo aquí, tenemos que adivinar que ese es 3, que ese es 5, ese es 7 y que ese de ahí es 9. Y a partir de eso nosotros podemos responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a distinguir los máximos locales de los mínimos locales. En conjunto son aquellos puntos donde la f pasa por el eje horizontal. Pero para que sea máximo necesito que antes sea creciente la g, o sea que la f sea positiva y que después la f sea negativa. Necesito que la f pase de positivo a negativo, así que ahí voy a tener el 1. El 3 va a servir como mínimo. El 5 va a servir como máximo. El 7 va a servir como mínimo. Y el 9 va a servir como máximo. Entonces los candidatos a mínimo y máximo local son aquellos puntos donde la derivada de la g es 0. Y cuando nosotros sabemos que la derivada de la g es la f, tenemos que ver dónde la f pasa intersectando el eje horizontal, que son los primeros 5 números impares. Y para poder distinguir cuál es máximo y cuál es mínimo, nosotros usamos el signo de la derivada de g, o sea, el signo de la f. Cuando la f pasa de positivo a negativo, entonces en la g tenemos un máximo local y viceversa. Y eso responde a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, donde alcanza el máximo global, tengo que ver cuál de todos, o sea, cuál de todos los mínimos locales, o sea, entre 1, 5 y 9, ver cuál. Y si nosotros adivinamos, de nuevo esto es defecto de estos problemas con gráficos, pero tenemos que adivinar que, por ejemplo, el área entre 0 y 1 es menos que el área entre 0 y 2, que es menos que, o sea, que entre 1 y 3, que es menos que entre 3 y 5 y así. O sea que los distintos pedazos formados por las ondas encierran cada vez mayor área, entonces nosotros bajo esa suposición tendríamos que para t igual 9 el máximo. En cuanto a la tercera, tenemos que decir en qué intervalo la g es cóncava hacia abajo. Ya hemos dicho que esto es redundante, si uno dice cóncava se entiende que hacia abajo. Y entonces nosotros tenemos que pensar en la segunda derivada de g negativa. Si la pregunta fuera sobre el f, uno podría decir que entre 3 y 5 es cóncava, mientras que entre 5 y 7 es convexa, como para dar la idea gráfica. Pero como es la g, tenemos que pensar en segunda derivada menor que 0 para la g. Entonces tengo que pensar en la primera derivada de la f menor que 0. O sea, tengo que pensar los intervalos donde la f es decreciente. Y para eso voy a necesitar un punto más, y de nuevo voy a tener que adivinar que ese puntito máximo de ahí fuera un medio. Y voy a tener que adivinar que los mínimos y máximos locales de la f son justamente los enteros pares. Y de ahí salen los intervalos. Entonces, donde la f sea decreciente, primero entre un medio y 2. Entre 4 y 6. Y entre 8 y 9. Ahí está. Y finalmente graficar la G. Eso nosotros lo podríamos hacer a partir de la información que tenemos aquí. O sea, se tiene que cumplir, por ejemplo, todo lo que hemos dicho arriba.
Bien, veamos. La G es creciente entre 0 y 1, es decreciente entre 1 y 3, y así. Digamos, según el signo de la F, sabemos dónde crece y dónde decrece, dónde están los máximos. Y según lo que acabamos de responder, sabemos la parte de la concavidad, entonces esto empieza creciente entre 0 y 1, pero hay un cambio de concavidad o de convexidad en el 1 medio. O sea, esto empieza convexo, termina cóncavo. Así empieza entre 0 y 1. De ahí la función es decreciente entre 1 y 3, pero también se produce un cambio en la convexidad en alguna parte en medio. O una cosa así, el 3. Después el mismo fenómeno, desde el 3 hasta el 5 crece, pero también hay un cambio de concavidad en medio. Y así. Voy a dejar ahí que ustedes deduzcan el resto de la información, pero para que ustedes vean, donde se produce la inflexión es un medio, es el máximo del 1, en alguna parte donde se produce la inflexión, lo voy a poner por ahí, es el 2, ese de ahí es el 3, donde se produce la inflexión es el 4, ese es el 5. Ustedes continúan. En el fondo ahí ustedes tienen como la idea para continuar el gráfico hasta el 9 por lo menos. Yo no sigo aquí por razones de espacio hacia la derecha. Entonces lo que nos deja este ejercicio es que nosotros podemos encontrar información de una función a partir de su derivada. Aquí está escondido eso, pero en el fondo la f es la derivada de la g. Entonces nosotros encontramos información sobre el gráfico de g a partir del gráfico de la derivada de g. Sigamos, tenemos algunos ejercicios más por revisar. Entonces, como ejercicio, sea f mayúscula la integral desde 0 hasta x de la exponencial del cotangente de t con respecto a la variable t, y el ejercicio es determinar la segunda derivada de la f mayúscula evaluada en x igual 1. Entonces la primera derivada se encuentra a través del teorema fundamental del cálculo, porque es derivada en variable x, tengo la integral desde 0 hasta x, o sea, constante abajo, x arriba, y tengo una función en variable t. Entonces, a aplicar directamente el teorema fundamental, me va a quedar la exponencial del arcotangente de x, esa es la primera derivada. Tenemos que derivar por segunda vez, entonces nos va a quedar la derivada de la exponencial es ella misma, así que me queda e elevado al arcotangente por la derivada de arcotangente. Lo que viene aquí es una explicación sobre cómo calcular la derivada de arcotangente. Y como eso ustedes lo saben desde el curso de cálculo 1, simplemente lo vamos a saltar. Igual está el detalle acá en caso que alguien lo quiera recordar. O sea, si ustedes saben derivar la tangente y después son capaces de expresar esa derivada en términos de la tangente, ese es como el truco de por medio, entonces ustedes pueden derivar la inversa. Nosotros sabemos claramente que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, con toda la deducción que hicimos aquí. Entonces ahí tenemos nuestra expresión para la segunda derivada de la f, y como el arcotangente de 1 es pi cuartos, reemplazamos aquí el x por 1 y nos queda que la segunda derivada es, evaluada en 1, es 1 medio e elevado a pi cuartos. Una observación del ejemplo, nosotros sabemos que la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado, entonces podemos decir que la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado, o una de las primitivas de arcotangente, por lo tanto la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado, en un intervalo que va desde A hasta B, es el arcotangente de x, hablando de A y B y haciendo la diferencia que ustedes bien conocen. Ejercicio que ustedes igual van a disponer de un par de minutos para poder resolver, que es, derivando la función arcoseno, demostrar que la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado es el arcoseno, evaluando los extremos de la integral y restando.
con A y B desde menos 1 hasta 1, intervalo abierto. Y bien, como solución del ejercicio, simplemente tenemos que observar que el arcoseno de x, al derivarlo, nos da como resultado 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, si yo tomo la función que está derivada, o sea, la función 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado, la integro desde a hasta b, voy a tener como resultado el arcoseno de x. Evaluando en b, evaluando en a y restando. O sea que esto es arcoseno de b menos arcoseno de a. O sea, como ejercicio es más interesante ver cómo obtener esa derivada, pero como ustedes ya lo saben del cálculo 1, si no lo sabían, ahí tuvieron el tiempo, digamos, para realizar la deducción. Otra cosa que es interesante aquí es, el arcoseno está definido entre menos 1 y 1 como intervalos cerrados. Sin embargo, la función que nosotros estamos trabajando aquí, raíz de 1 menos x cuadrado, está en el denominador. Está definido en el intervalo abierto, entonces nosotros con lo que sabemos hasta ahora solamente podemos hacer esto en el intervalo abierto. No puedo colocar, por ejemplo, desde menos 1 hasta 1, con lo que sabemos hasta ahora no. Cuando revisamos integrales impropias, sí vamos a estar en condiciones de hacer ese tipo de cosas con el intervalo cerrado, pero de momento no. Aquí tenemos un ejemplo. Considere la función presentada en la pantalla. F en variable xi, esa es la letra griega xi, el equivalente a nuestra x, como integral desde 1 hasta xi de 1 sobre 1 más x cuadrado de x menos la integral desde 1 sobre xi hasta 1 de la misma función. Para que esta función esté definida necesito xi distinto de 0, debido al 1 sobre xi de este extremo de la integral. Pruebe que la función es constante. En honor a la verdad, uno tiene que decir que el dominio está formado por dos intervalos, el intervalo de los números negativos y el intervalo de los números positivos. Y la función va a ser constante en cada intervalo. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que los valores constantes que asume en un intervalo y en el otro son distintos. Así que cuidado con eso. Para la solución, nosotros sabemos que, bueno, con el teorema fundamental del cálculo podemos derivar la f. Y si la derivada es siempre igual a 0, entonces se cumple lo que queremos. Entonces, la derivada de la f es, en la primera integral usamos el teorema fundamental del cálculo, el primero, que nos dice simplemente reemplazar, porque el extremo inferior es 1 y el extremo superior es xi. Entonces me queda 1 sobre 1 más xi cuadrado. Menos, en el segundo hay que considerar las funciones que estamos usando. Entonces arriba es constante, nos va a quedar a fin de cuentas 0 ahí, menos, abajo nos queda entonces el reemplazo, 1 sobre 1 más 1 sobre xi al cuadrado, multiplicando por la derivada del 1 sobre xi. Aquí está. Entonces, para ir anotando algunas cositas, este es el primero TFC. Este también, pero en una forma general. Del tipo integral desde un alfa x hasta beta x de un f minúscula de t, de t. Y eso se hacía reemplazando, pero multiplicando por las derivadas. Menos, lo mismo con el extremo inferior. Entonces, ¿qué ocurre? El extremo superior es constante, así que ese beta prima es 0 y abajo lo que tienen ahí. Entonces, con esa versión general ustedes encuentran ese segundo factor. ¿Qué más?
Aquí tenemos tres signos negativos, o sea, tengo un menos, aquí tengo un factor menos 1, así que dos de ellos quedan positivos, así que ese menos está bien. Multiplico los numeradores, me queda 1, multiplico los denominadores, me queda xi cuadrado más 1, así que el resultado final es 0. Bien con eso. Y aquí la conclusión. Ustedes están acostumbrados a decir que si una función tiene derivada igual a 0, entonces la función es constante. Entonces la f es constante. Aquí tengo que recalcar en cada intervalo del dominio. Desde menos infinito hasta 0 abierto, asume un valor constante. Y de 0 a infinito, intervalo abierto, asume otro valor constante. Veamos, si el xi fuera positivo, vamos a empezar con ese que es el más fácil. Entonces f mayúscula de xi es lo mismo que f de 1. Recuerden que estamos trabajando en el segundo intervalo. Y f de 1 me queda una integral desde 1 hasta 1, más una integral también desde 1 hasta 1, resultado 0. Si el xi es negativo, me queda que f de xi es lo mismo que f de menos 1. Voy a buscar el menos 1, que supone que es donde esto es más fácil de calcular. Entonces me queda integral desde 1 hasta menos 1. Ya sabemos de qué. Menos la integral desde menos 1 hasta 1. Ya sabemos qué. Vamos a dejar todo como integral desde menos 1 hasta 1, lo cual aquí me da un signo menos, y esto sería entonces menos 2 por la integral desde menos 1 hasta 1. Y ahora lo voy a escribir explícitamente, de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces aquí uno entra con la sospecha de que si fuera constante en toda la recta real, digamos saltándonos el 0, aquí habría algo raro, porque tendríamos que evaluando en un negativo, me da este resultado que no puede ser 0. Si aquí usamos una consideración de simetría, que en realidad es el contenido de las clases teóricas de esta semana, nos dice que tenemos una función simétrica respecto al eje Y, estamos integrando de menos 1 hasta 1, así que esto es, vamos así simplemente decir que estamos integrando desde 0 hasta 1 y voy a multiplicar por 2. Eso es menos 4 por arco tangente de 1, menos arco tangente de 0. Arco tangente de 0 es 0, arco tangente de 1 es pi cuartos, así que me queda menos pi. Entonces fíjense que la derivada es igual a 0 para todo xi distinto de 0. Así que la función es constante, pero en cada intervalo donde está definida. No puedo decir que es constante y que asume el mismo valor para un positivo y para un negativo, porque nos estaríamos saltando el 0 y eso no se puede hacer. Entonces, para los positivos vale 0, para los negativos vale menos pi. Como ejercicio propuesto, lo que está enunciado ahí abajo, lo voy a dejar para que lo trabajen en algunos minutos también. Y luego de eso lo vamos a revisar. Con eso detenemos la grabación. Bueno, primero voy a leer el ejercicio. Si g es una función derivable, está definida entre los reales con valores reales, que cumple esa relación que ustedes pueden ver entre, digamos, con la derivada de la g y que aparecen unas integrales. La integral de 0 a x de coseno de t por g' de t, menos la integral de 0 a seno de x, de t cuadrado g' dar coseno de t de t, es igual al coseno de x menos 1 para todo x real. Con eso hay que encontrar el g'. Entonces, dicho eso, detenemos la grabación. Muy bien.
tenemos una expresión que se cumple para la g. En cada parte, digamos, aparece el g' en lugar del g. Fíjense en eso. Entonces, nos vamos a convencer de que al derivar y usar el teorema fundamental del cálculo, vamos a tener una expresión de la cual podamos deducir más o menos rápido cuánto vale g'. Entonces, justamente al derivar y usar el TFC, nos queda en la primera, como es desde 0 constante hasta el x, que es la variable con la que estoy derivando, es simplemente reemplazar t por x. Menos. En la segunda integral tenemos que cambiar t por seno de x, así que me va a quedar seno cuadrado de x por g'. El arcoseno del seno de x es x. Ahí está el reemplazo. Y tengo que multiplicar por la derivada de seno, que es coseno. Igual. La derivada de lo que está a la derecha es menos seno de x. Ahora vamos a tomar los factores comunes en la izquierda. Nos va a quedar coseno de x, g' de x por 1 menos seno cuadrado de x. Igual menos seno de x. En ese paréntesis, para escribirlo de forma más simple, tenemos coseno cuadrado de x. Así que voy a continuar aquí al ladito. Coseno al cubo de x, g' de x es menos seno de x. Entonces g' de x es menos seno de x dividido el coseno cubo de x. Y con eso, bueno, si ustedes quisieran encontrar la g, tendrían que encontrar una primitiva para eso, pero no es parte del problema. Igualmente, en la expresión creo que igual queda un coseno de x o algo así en el denominador. Por lo tanto, la función ya no estaría definida en toda la recta real. Habría que tener algunos cuidados con eso. Pero sin embargo, desde la parte aritmética del problema ya está resuelto. Sigamos. En alguna clase anterior nosotros consideramos el problema de la integral de x elevado a p, desde un a hasta un b. Y vimos que podíamos dar una respuesta satisfactoria cuando el exponente p era distinto del menos 1. Cuando era igual a menos 1 no podíamos realizar eso y entonces lo que nosotros vamos a hacer es definir, digamos, una primitiva adecuada como la función logaritmo natural. Así que la función logaritmo natural se nota como ln, el dominio son números reales positivos, tiene valores reales, y nosotros lo vamos a definir como la integral desde 1 hasta x de la función 1 sobre t, con respecto a la variable t. Ciertamente para que esa integral esté definida, tenemos que trabajar con números positivos. De nuevo, si estuviéramos en el 0, estaríamos llegando desde 1 hasta 0, o desde 0 hasta 1, y el 0 es donde la función 1 sobre t no está definida, y si el x fuera negativo, estaríamos pasando igual por ahí, así que no tendría sentido hacerlo así. Así que lo logaritmo está definido con el x positivo. Gracias al teorema fundamental del cálculo, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x para todo x mayor que 0, así que eso responde el problema de la clase pasada, considerando integral desde 1 hasta un b cuando el b es positivo. Ahora, cuando uno define una función de esta manera, uno tiene que estudiar un poco más en detalle la función. No lo vamos a hacer ahora. Pero tiene que estudiar un poco más en detalle. Ustedes probablemente conocen la función logaritmo natural o logaritmos con alguna base de algún contexto de otros cursos, o quizás lo que aprendieron en la escuela o en el cálculo 1, o quizás algún curso que se hayan encontrado, utilizan logaritmos. Y ustedes saben que esos logaritmos, con los cuales ustedes están habituados,
cumplen ciertas propiedades, por ejemplo, de tipo aritmética, el logaritmo de un producto de suma de logaritmo y cosas así. Eso ahora tendríamos que demostrarlo a partir de la definición, y eso lo hacen en el libro guía del curso, para que ustedes lo puedan revisar y se convenzan de que se cumplen esas propiedades. Digamos, a partir de esta definición. Lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esa definición del logaritmo natural para calcular cierto tipo de integrales. Entonces, si tenemos una función, definir un intervalo de A hasta B a valores reales positivas y derivables, o sea, los valores del f son siempre mayores que 0, y la función es derivable, entonces la derivada del logaritmo de f de x se usa la regla de la cadena, en el fondo, o digamos esta versión del teorema fundamental, y nos queda que la derivada del logaritmo de f es f' dividido f. Por lo tanto, aquí usamos el segundo teorema fundamental. La integral desde a hasta b de una función que es dado como la derivada sobre una función original es el logaritmo de la función original evaluando los tramos de la integral y restando. Entonces eso lo vamos a ilustrar con algunos ejemplos. Tenemos la integral desde 0 hasta 1 de la función 4x más 1 dividido de x cuadrado más x más 6, que lo queremos calcular. Nosotros observamos que el numerador, o sea, tenemos una división, o una fracción, digamos, en la cual el numerador es derivada del denominador. 2x cuadrado deriva le da 4x, x lo deriva le da 1, 6 lo deriva le da 0. Así que estamos en las condiciones de la observación, donde la f es el denominador, la expresión que está ahí. Así que esa integral es igual al logaritmo de la f en 1 menos el logaritmo de la f en 0. F de 1 es 9, f de 0 es 6, así que les va a quedar logaritmo de 9 menos logaritmo de 6. Usando esas propiedades de logaritmo les queda el logaritmo de 9 dividido 6, y simplificando la fracción les queda el logaritmo de 3 medios. Sigamos. Vamos a considerar ahora el problema de encontrar la integral de tangente de x. Desde alfa, o sea, desde a hasta b. El a y el b están elegidos de forma adecuada, para no estar pasando por alguno de los puntos donde hay asíntota de la tangente. Si, por ejemplo, en el intervalo desde a hasta b estamos evitándonos el pi medio y el menos pi medio y ese tipo de puntos, problemáticos para el caso. Si la f, en el caso anterior lo usamos como coseno, entonces vamos a poder resolver la tangente. Si la idea es observar lo siguiente. Esto es integral desde a hasta b, voy a cambiar la tangente por lo que es seno dividido coseno. Y observar que, excepto por un signo, el seno es derivada de coseno. Así que eso nos llama a usar esta f en particular. Si la f es coseno, entonces la derivada es menos seno. Y ahí trabajar para ver qué es lo que tenemos. Entonces la integral de la tangente, después de un poquito de trabajar, es menos la integral de un f' dividido por f, donde el f es coseno. Así que usamos lo que bien conocemos. Ahora con el detalle de que el coseno no es positivo en todo el dominio, entonces es necesario colocar estos valores absolutos. Quizás deberíamos haber dicho que en estos casos digamos, para evitarnos el problema de signo, haber justificado en su momento que esto es el logaritmo del valor absoluto de la f, evaluado en los extremos. Y eso viene de observar que el logaritmo natural del valor absoluto de x derivado es 1 sobre x.
Esa función logaritmo natural del valor absoluto de x está definida para todo x distinto de 0. Entonces ustedes ya saben que esa igualdad se cumple cuando el x es positivo, cuando el x es negativo igualmente ustedes tienen que verificar, pero se cumple, así que ahí está. Y eso nos permite trabajar como está indicado aquí arriba, y por eso los valores absolutos que están aquí. Como ejercicio, ustedes van a tener un par de minutos para eso, antes de resolver. Es calcular, es muy parecido a lo que hicimos arriba de hecho, es calcular la integral desde a hasta b de la función cotangente. Así que vamos a tener la grabación un par de minutos para que ustedes lo puedan trabajar. Y bien, pasamos a resolver el ejercicio. Tenemos que calcular la integral desde a hasta b de la función cotangente. Y lo vamos a hacer en este espacio que está marcado aquí. Entonces reescribimos. Integral desde a hasta b. Cotangente es coseno de x dividido seno de x. Y nosotros observamos que el coseno es la derivada de seno. Así que vamos a tener el logaritmo natural del valor absoluto del seno de x. Valor absoluto por lo que ya hemos explicado aquí, evaluando los extremos de la integral y restando. Es decir, este logaritmo natural del valor absoluto del seno de b menos el logaritmo natural del valor absoluto del seno de a. Y eso cierra la clase de hoy, así que antes de terminar, vamos a mostrar en pantalla y explicar brevemente los ejercicios que están propuestos al final para el trabajo, como dicen aquí, autónomo de los estudiantes. Como dice aquí, trabajo autónomo del estudiante en principio. El primero es encontrar la integral desde el menos 2 hasta 3 de una función para la cual conocemos una fórmula. Tiene una fórmula antes del 2 y una fórmula después del 2. Antes del 2 vale beta menos x cuadrado para algún beta real. Y después del 2 vale como x a la 99. En el segundo ejercicio tienes que demostrar que que el logaritmo de 1 más x es la integral de 0 hasta x del dt sobre 1 más t. Es reinterpretar lo que dijimos sobre el logaritmo. Es bastante directo, o al menos debería ser bastante directo de la definición. Pero algo hay que hacer ahí. Y finalmente, tiene una función continua en intervalos de 0 hasta 1 con valores reales. Pruebe esa relación de ahí, que la integral desde 0 hasta pi de x por f evaluado en seno de x. Luego tiene perfecto sentido porque para x entre 0 y pi, el seno de x está entre 0 y 1, así que esto está bien definido. Eso igual a pi medios por la integral desde 0 hasta pi f de seno x con respecto a variable x. Ahora ese ejercicio en particular, lo que les voy a decir ahora no es como del todo seguro, pero posiblemente tengan que utilizar los contenidos que vamos a mencionar durante esta semana. Pero igual denos la mira a ver si pueden dar una respuesta a partir de lo que bien conocen. En todo caso, ahí está propuesto. Bien, eso cierra la clase de hoy. Gracias por su atención y nos encontramos en la próxima oportunidad.